grupos deben encender sus cámaras durante la presentación, así que pueden empezar ahí a prepararse, por favor. Em, bueno, el objetivo de esta actividad, como ustedes saben, pues al principio se los indiqué, ¿verdad? Aquí vamos a tener un espacio para exposiciones, ¿verdad? Y la idea pues es poder darles a ustedes un espacio en el que puedan participar, ¿verdad? Porque a veces pues se dificulta un poco, especialmente en línea, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes puedan eh, pues tener ese espacio, ¿verdad? Y perder el miedo a hablar, a participar, a compartir información, porque también es parte de su desarrollo profesional. Entonces, vamos a intercambiar papeles, ¿verdad? Porque más que una exposición es que ustedes puedan explicar, ¿verdad? Los temas a sus compañeros, porque todo esto es parte del contenido del curso. Entonces, pues al equipo número uno, jóvenes, por favor, el espacio es de ustedes. Gracias, licenciada. Ahorita le presentamos. Se ve, ¿verdad? Sí, ya podemos ver. Bueno, buen día, licenciada y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número uno, los newtonianos, conformado por Pablo, Henry, Eduardo Alejandro, Rafael y mi persona, Gestiptop, los cuales vamos a hablar acerca del tema de los sistemas de numeración. Y para empezar, quisiera hablarles acerca de un poco de la historia acerca de estos sistemas. Voy a empezar con los sistemas prehistóricos. Em, las sociedades humanas utilizaron métodos primitivos como contar con los dedos, marcar palos o piedras y utilizar trazos para representar cantidades, los cuales eran sistemas muy limitados y poco eficientes. Sistemas de numeración egipcios. Los egipcios desarrollaron un sistema de numeración basado en jeroglíficos, incluyendo signos para las potencias de 10. Esto, aunque era efectivo, no era muy adecuado, tal vez para cálculos aritméticos avanzados. Sistemas de numeración babilónico, los cuales estos utilizaban un sistema de numeración sexagesimal, que significa que era de base 60, que incluía caracteres para representar números enteros y fracciones. Ya desde aquí empieza a haber un ligero avance en estos sistemas. Sistema de numeración romano. Los romanos desarrollaron un sistema de numeración que utilizaba letras que bueno, ya conocen la mayoría, como un palito para el 1, el V para 5 y X para 10. Este sistema pues era más práctico para cuestiones administrativas, pero seguía sin ser suficiente para cálculos matemáticos. Sistema de numeración indoarábigo. Este sistema fue uno de los desarrollos significativos en la historia de los sistemas de numeración, ya que utilizaba 10 dígitos y el concepto de una posición. Esto permitió representar números grandes de manera eficiente y realizar cálculos aritméticos más avanzados. Su origen se encuentra en la India y se difundió a través del mundo árabe antes de llegar a Europa y convertirse en el sistema numérico occidental estándar. Notación posicional. La notación posicional es un aspecto clave del sistema indoarábigo, en el cual el valor de un dígito depende de su posición en el número. Esto permite representar números muy grandes y realizar cálculos de manera eficiente.
Ahora les voy a hablar acerca del siguiente tema, que son sistemas numéricos no decimales. No posicionales, perdón. Son aquellos en los que a cada símbolo le corresponde un valor fijo, sin importar la posición que ocupe dentro de la cifra, si aparece primero, o a un lado o después. Este tipo de sistema fue el primero en existir y tuvieron pues las bases más primitivas, eh, como por ejemplo los dedos de las manos, nudos en cuerdas y otro tipo de métodos. En estos sistemas los dígitos tienen un valor propio, independientemente de su ubicación en la cadena de símbolos. Y para formar nuevos símbolos deben sumarse los valores de los símbolos. Por esto también a este sistema se le conoce como sistema aditivo. Este tipo de sistema era sencillo, fácil de aprender, pero requería de muchos símbolos para expresar grandes cantidades, de modo que no era del todo eficiente. Algunos ejemplos son los que ya están viendo en pantalla, tales como la numeración egipcia, la numeración romana y la numeración maya. Ahora le cedo el uso de la palabra a mi compañero Pablo. Buenos días, yo les hablaré sobre los sistemas de numeración posicional. Un sistema de numeración posicional es un sistema matemático en el cual el valor de un dígito o símbolo en un número depende de su posición o lugar en la representación numérica. En otras Perdón, palabras, Pablo, disculpe que lo interrumpa, es que no lo vemos en la cámara. es que estoy en dos dispositivos. Ah, ok. Gracias, perdón. En otras palabras, en un sistema de numeración posicional, el valor de un dígito se determina en función de donde se encuentra en relación con otros dígitos en el número. Esto es fundamental en sistemas de numeración ampliamente utilizados como el sistema decimal base 10, el sistema binario base 2, el sistema octal base 8, el sistema hexadecimal base 16, entre otros. Las características claves de un sistema de numeración posicional son las siguientes. Base numérica. Cada sistema de numeración posicional tiene una base numérica específica que define la cantidad de símbolos diferentes que se utilizan para representar números en esos sistemas. Por ejemplo, en el sistema decimal es la base 10 y se utilizan de 10 símbolos 0 al 9. Otro sería el valor de posición. El valor de un dígito en un número se multiplica por una potencia de la base numérica según su posición. Los dígitos en posiciones diferentes tienen diferentes valores. El dígito en la posición de más a la derecha se multiplica por la potencia más baja y los dígitos en posiciones más a la izquierda se multiplican por potencias más altas. El otro sería base elevada a la potencia. En un sistema de numeración posicional, la base numérica se eleva a una potencia que corresponde a la posición del dígito. Por ejemplo, en el sistema decimal, el dígito de las unidades se multiplica por 10 elevado a la 0, el dígito de las decenas se multiplica por 10 elevado a la 1, el dígito de las centenas se multiplica por 10 elevado a la 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, en el sistema decimal, el número 123 se interpreta de la siguiente manera. 3 está en la posición de las unidades y representa 3 por 10 elevado a la 0 igual 3. 2 está en la posición de las decenas y representa 2 por 10 elevado a 1 igual 20. 1 está en la posición de las centenas y representa 1 por 10 elevado a la 2 igual 100. El sistema de numeración posicional es un modo de escritura numérica en el cual cada dígito representado mediante un símbolo posee un valor diferente que depende de su posición relativa, queda determinada por la base, que es el número de dígitos necesario para escribir cualquier cantidad. Así, el decimal o base 10 tendrá 10 símbolos, el binario o base 2, 2 símbolos, el octal 8, etc.
Los sistemas de numeración posicional son fundamentales en matemáticas y ciencias de la computación porque permiten representar números de manera eficiente y realizar operaciones matemáticas con facilidad. También son esenciales para comprender cómo funcionan las computadoras, ya que la mayoría de los procesos en una computadora se basan en el sistema binario. Ahora les hablaré sobre el siguiente tema, que es la base numérica. La base numérica se refiere al número de símbolos diferentes que se utilizan en un sistema de numeración posicional para representar números. También se llama base de numeración. La base numérica define cuántos dígitos diferentes se pueden utilizar en un sistema dado y cómo se cuentan y representan los valores en ese sistema. Es un sistema de numeración posicional. El valor de un dígito depende tanto de su valor intrínseco como de su posición en el número. La posición de un dígito se usa para determinar a qué potencia de la base se eleva. Esto significa que cambiar la base numérica de un sistema afectará la cantidad de símbolos disponibles y cómo se representan los números. Sistema decimal base 10. El sistema de numeración decimal es también conocido como sistema decimal y consta como un sistema de numeración posicional. Este sistema posicional es un conjunto de símbolos y reglas que nos permiten formar todos los números que existan y que son válidos. En el sistema decimal las cantidades se pueden representar usando como bases aritméticas potencias del número 10. Los números arábigos o indoarábigos son los símbolos que se utilizan para representar el sistema decimal y se componen de 10 diferentes cifras: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este sistema es utilizado a nivel mundial y en todos los aspectos que encierren las matemáticas. El otro sería el sistema binario base 2. El sistema binario o sistema diádico es un sistema de numeración fundamental en la computación e informática en el cual la totalidad de los números pueden representarse empleando cifras compuestas por combinaciones de dos únicos dígitos. Es utilizado en informática electrónica y se basa en solo dos dígitos, 0 y 1. Cada posición en un número binario tiene un valor que es una potencia de 2, por ejemplo. En el número binario 1101, el 1 representa el 1, el segundo 1 representa el 2, el tercer 1 representa el 4 y el último representa el 8. El siguiente es el sistema octal, base 8. El sistema octal es un sistema de numeración posicional de base 8, es decir, que consta de 8 dígitos, que son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, cada dígito de un número octal puede tener cualquier valor de 0 a 7. Los números octales son formados a partir de los números binarios. Esto es así porque su base es una potencia exacta de 2, es decir, los números que pertenecen al sistema octal se forman cuando estos son agrupados en 3 dígitos consecutivos ordenados de derecha a izquierda, obteniendo de esa forma su valor decimal. Y la siguiente sería el sistema hexadecimal base 16. El sistema hexadecimal es un tipo de sistema de numeración posicional que utiliza como base el número 16. Sus números están representados por los 10 primeros dígitos de la numeración decimal y el intervalo que va del 10 al 15 están representadas por las siguientes letras del alfabeto de la A a la F. El uso que le damos hoy en día al sistema hexadecimal se encuentra estrechamente ligado a la rama de la informática y las ciencias de la computación, en las cuales las diferentes operaciones del CPU usan el byte u octeto como la unidad básica de su memoria. Al ser este un sistema numérico con base de 16, el sistema de numeración hexadecimal usa 16 dígitos diferentes con una combinación de números que van del 0 al 15. En otras palabras, hay 16 símbolos de dígitos posibles. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre los símbolos y las características del sistema decimal. Y como bien mencionaba mi compañero antes, el sistema decimal
cuenta de 10 símbolos que también son conocidos como cifras o dígitos. Estos son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Combinando todos estos símbolos se pueden llegar a formar números muy grandes, como por ejemplo el 100, el 1000, y como también dijo el compañero anteriormente, es un sistema posicional, por lo que la posición de cada número eh, tendrá un valor diferente. En este caso, como es el decimal, tiene un valor por 10 cada posición. Como por ejemplo el 316 en el 3 vale 100, o sea, 100 por 3. El uno es de las decenas y el 6 de las unidades. Bueno, las características. Como bien decía, los dígitos son del 0 al 9. Son utilizados para formar números más grandes. Em, También se ha llegado a concluir que la base de 10 del sistema decimal se originó debido a los 10 dedos que tienen los humanos. Se originó en Bharat o la India eh, hace muchos años y Al-Khwarizmi fue quien lo popularizó. Su base de 10, como bien decía, se originó de los dedos de las manos y eso también significa que cada posición va a ser multiplicado por 10 cada vez que se corre una posición a la izquierda. El sistema decimal es un sistema universal porque se conoce en todo el mundo y es básicamente lo que se utiliza alrededor del mundo. Tal vez algunas muy contadas excepciones, pero por lo general ese es el sistema que más se usa. El sistema decimal tiene notación decimal, lo que significa que puede ser utilizado el punto o una coma, dependiendo del lugar de donde se origina, para separar entre la parte entera y la parte decimal. Y la aritmética decimal, que significa que, al igual que con otros sistemas, el sistema decimal puede ser utilizado en las matemáticas y hacer operaciones como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y ahora bien, voy a pasar al PowerPoint un momento y voy a explicar algo que es la división del sistema decimal utilizando el método de Singapur. Una breve explicación del método Singapur es que es un sistema creado por pedagogos que estudiaron la mejor forma de enseñar matemáticas a las personas, eh, haciendo un método diferente al tradicional. Este se basa en enseñar con objetos más visuales. Bien, pasemos. Primero, aquí tenemos el ejemplo, 423 dividido 3. Entonces, ¿cómo vamos a dividir con el método de Singapur? Primero, vamos a hacer un cuadro. Este cuadro va a estar dividido en 3 posiciones debido a que nuestro dividendo tiene 3 dígitos. Entonces, bien, el primer cuadro representa las centenas, el segundo cuadro representa las decenas y el tercero las unidades. Y ahora, ¿cómo procedemos a hacer la división? Eh, Primero vamos a dibujar puntos en cada cuadro, dependiendo del número que tengamos aquí en el dividendo. Entonces, en el cuadro de las centenas, vamos a poner 1, 2, 3 y 4 puntos, porque en la posición de las centenas tenemos tenemos un 4. Ahora, en las decenas pondremos 2 puntos, 1, 2, porque en las decenas tenemos un 2. Y en las unidades vamos a poner 3, 1, 2, 3, por el 3 que tenemos aquí en la posición de las unidades. Y ahora, para hacer la división, lo que vamos a hacer es agrupar los puntos en grupos de 3 en este caso, ya que aquí estamos dividiendo por 3. Entonces, en el primer grupo, en el de las centenas, vamos a hacer un grupo de 3. Entonces ponemos un 1 aquí arriba. ¿Y ahora qué pasa? Pues nos ha quedado un punto aquí solito y no lo podemos agrupar con ninguno acá. Entonces lo que vamos a hacer es recorrerlo a la casilla de las decenas. Bien, ahora aquí pasa algo y es que este punto que tenemos aquí
no vale lo mismo que estos otros dos que ya teníamos desde antes. Como viene de las centenas, este punto vale una centena y esto cada uno vale una decena. Entonces, para poder juntarlos, tenemos que convertir este punto a decenas. Y una centena tiene 10 decenas, entonces este punto explota y se convierte en 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora nos quedamos aquí en las decenas con 12 puntos. Y ya podemos agruparlos en grupos de 3. Tenemos un grupo de 3, dos grupos de 3, tres grupos de 3 y 4 grupos de 3. Por lo tanto, aquí encima vamos a poner un 4. Y aquí en el cuadro de las unidades, como nos quedaron solo 3 puntos que sí podemos agrupar normalmente, pues lo ponemos. Entonces ponemos un 1 por el único grupo que podemos hacer y ya tenemos la respuesta que es 141. Y eso se puede verificar aquí con la calculadora de manera rápida. 141 dividido, perdón, 223 dividido 3. Otra vez. Esa. 423 dividido 3. Ahí está, 141. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, la división no es exacta? Ahí está. Bueno, empezamos de la misma manera. Hacemos un cuadro. En este caso también tenemos 3 cifras, por lo que ponemos 3 cuadros, que son las centenas, las decenas y las unidades. Y ahora aquí en las centenas ponemos 3 puntos por el 3 que tenemos aquí en la posición de las centenas. 1, 2, 3. Aquí en las decenas no ponemos ninguno porque tenemos un 0. Y en las unidades ponemos 1 por el 1 que tenemos en las unidades. Bien, y ahora como estamos dividiendo 2 en este caso, lo que tenemos que hacer es agrupar los puntos en grupos de 2. En el primer cuadro tenemos un grupo de 2. Y como solo podemos formar ese, ponemos un 1. Y ahora aquí pasa lo mismo que en el anterior. Como no podemos agruparlo con nada, con ningún otro punto, lo que hacemos es correrlo al cuadro de las decenas. Y también, al igual que el anterior, lo que vamos a hacer aquí es explotar este punto en 10 decenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí ya podemos agrupar los puntos en grupos de 2. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 grupos. Ponemos un 5. ¿Qué pasó aquí? Pues que nos quedó un solo punto en la posición de las unidades. Entonces, ¿qué hacemos? Porque no nos podemos agrupar con ningún otro punto. Lo que vamos a hacer es agregar un punto aquí, que sería el punto decimal. Y esto ya nos permite agregar otra casilla. Y ahora lo que vamos a hacer es correr el punto de las unidades hacia este cuadro, que son las décimas. Entonces movemos el punto. Y como aquí en las unidades no pudimos hacer ningún solo grupo, entonces ponemos un 0. Y aquí en las décimas pasa lo mismo que pasó con el punto de las centenas y las décimas. Como este punto viene de esta posición, entonces este punto vale una unidad. Y una unidad explota en 10 décimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y bien, aquí ya podemos hacer otra vez los grupos de 2, que son 1, 2, 3, 4, 5. Y pues ponemos aquí el 5 y ya tenemos ahí la respuesta que es 150.5, que se puede verificar también de manera rápida con la calculadora. Y ahí estamos. Y esa fue la resolución de la división con el método de Singapur. Procederé a regresar a la presentación para que mis compañeros puedan proseguir. Buenos días. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre las aplicaciones prácticas que tienen los sistemas
de numeración. Ahí puse unos ejemplos, no son todos los que hay en la vida cotidiana, pero unos ejemplos sobre cómo se utilizan, puede ser al medir ingredientes. Pues hay diferentes tipos de numeración, porque nosotros generalmente utilizamos medidas como kilogramo, gramo, que son de base 10, pero en otras partes del mundo utilizan otras medidas como la onza, que 16 onzas hacen una libra y esa es base hexadecimal. Nosotros también utilizamos al medir el tiempo. Pues utilizamos base 60 al medir el tiempo generalmente. También utilizamos diferentes bases para contar días, para contar números e integrantes. Generalmente nosotros siempre utilizamos la base 10 porque es la que tenemos enseñadas. Pero, por ejemplo, lo siento, ya, no es gratis. Pero diferentes tipos utilizan diferentes bases. Una de las bases interesantes es la base 12, pues en la música es una de las bases que más se utiliza. Pues nosotros tenemos 7 notas, por ejemplo, en Occidente tenemos 7 notas y 5 sostenidos y bemoles. Esos son 12. Pero en otras partes del mundo esto se cambia, siendo 5 notas y 7 complementarias. Otras, puedes cambiar, ¿no? Gracias. En la computación hay diferentes bases que son más utilizadas. Por ejemplo, el binario es la base que más se utiliza, pues es lo que se utiliza para detectar electricidad. Un 0 significa apagado y un 1 significa encendido. Y es el lenguaje que utilizan las computadoras exclusivamente. Hay otros sistemas que son también más utilizados, como el sistema hexadecimal, que se puede utilizar para denominar colores, y el sistema octal, que se utiliza generalmente para utilizar bytes. Esos sistemas se utilizan porque son potencias de 2. Así que es simplemente el base binario, pero elevado. Puedes cambiar. Comparación con dos sistemas. La base 10 es, como dije, la más utilizada, pero no significa que es la única buena o la única que tiene fortalezas. La base 12 suele ser, en algunos círculos, una mejor opción, pues al dividirse, exactamente tiene más números, el 2, el 3, el 4 y el 6, a comparación del 2 y el 5 de la base 10. Y esos números que dividen al 12 exactamente terminan siendo más importantes, pues es más común dividir cosas entre tercios o cuartos que solo quintos. También se dice de que por esa misma razón enseñar matemáticas en base 12 sería más fácil para aprender. Otras bases que han sido utilizadas, como ya han dicho, es la base 60, que utilizamos para medir minutos y segundos. La base, y también se utiliza para medir los días, porque un calendario tiene casi exactamente 360, ya tiene 365, y un círculo que tiene 360 grados, que es 6 veces 60. Utilizamos una base 24 para medir horas, porque un día tiene 24 horas. Y pedimos los huevos en docenas. Y pues eso. Gracias. Buenos días. Yo voy a darles una introducción a los sistemas más utilizados en el campo de la informática. Estos, en resumen, son el sistema binario, que sería base 2, el sistema decimal de base 10, el sistema octal de base 8
y el sistema hexadecimal de base 16. Entonces voy a comenzar desarrollando el sistema binario. El sistema binario, también conocido como sistema diádico, es un sistema que, como ya se mencionó, utiliza tan solo dos cifras, ya que es de base 2. Estas cifras siendo el 0 y el 1. También, como ya se mencionó, estos valores provienen del voltaje que utilizan las computadoras y los dispositivos electrónicos para darle instrucciones al hardware. Por lo que es considerado pues, el sistema de numeración natural que incluyen pues, las computadoras y los aparatos electrónicos. Y las instrucciones para esto se generan pues, a partir de las distintas combinaciones que se realizan con este sistema, que ya sería parte del álgebra booleana. Y pues también cabe destacar que cada unidad, por decirlo así, de números, que serían pues 8, equivalen a un bit de estos números de 0 y 1. Y el valor de lo que quiera representar ese bit va a variar según el orden entre del 1 y el 0, de los 1 y los ceros, debido a que pues, es un sistema posicional. Ahora voy a pasar a explicar el sistema decimal, que es el que pues, ya desarrollamos. Entonces no hay mucho que decir al respecto. Es un sistema con base aritmética de 10, así que los valores van del 0 al 9. También, como ya se mencionó, es de los sistemas más antiguos y se le relaciona debido a que pues tenemos 10 dedos con las dos manos. Y también cabe destacar que se pueden incluir decimales en este sistema. Como ya se explicó, se van multiplicando el valor, se van multiplicando valores por 10 elevado a n, en donde n va a variar según la posición de izquierda a derecha. Y también se puede, de esta misma manera, dar un valor negativo a n para poder crear así decimales. También quisiera mostrar más bien la tabla que tenemos a la izquierda, la cual nos muestra cómo se le designa a la posición de izquierda a derecha de los enteros. Y pues esta tabla nos va a servir más adelante para los ejercicios y los ejemplos. Entonces ahora voy a pasar a explicar el sistema octal. Este sistema es similar al decimal debido a que en vez de un 10 se utiliza, debido a que su base aritmética es 8, por lo que las cifras van del 0 al 7 y estas se multiplican por un 8 elevado pues, a n, que depende de la posición, como ya se mencionó. También se cree que este sistema se pudo originar antes o en una época muy cercana al sistema decimal, debido a que existe la posibilidad de que las personas en la antigüedad no utilizaran los pulgares para contar pues, las cosas. Y también cabe destacar que este sistema, los valores de este sistema conforman 8 bits, y los cuales 8 bits equivalen a un byte. Y un byte se puede representar de una manera mucho más fácil y mucho más cómoda en el sistema hexadecimal, con tan solo dos cifras. Por lo que pues el sistema hexadecimal opaca a este sistema. Y como se puede ver en la imagen de la derecha, la cual pues muestra más que todo una conversión, pero de esa manera se van multiplicando las cifras con los 8 con exponente. Y ahora voy a hablar sobre el sistema hexadecimal, el cual es de base 16 y de base aritmética 16. Entonces, este utiliza las mismas cifras del sistema decimal junto a otras 6 letras del abecedario que son de la A a la F, las cuales toman los valores, como se puede observar a la izquierda, que A equivale a 10, B a 11, C a 12, D a 13, E a 14 y F a 15. Y pues de esta misma manera se van multiplicando por un 16 que está elevado a n y que varía según la posición. Este es utilizado, como se mencionó, este es utilizado en la CPU de las computadoras. Estas utilizan el sistema octal, pero se terminan convirtiendo para el mejor manejo de datos al sistema hexadecimal. Y también se utiliza para los sistemas de telecomunicaciones. También cabe mencionar que este se introdujo al mercado en 1963 por IBM,
pero y para la computadora Bendix G15. Pero antes de esa fecha, en 1956, se realizó pues las primeras pruebas de ese sistema, las cuales utilizaban los mismos valores, pero las letras eran de la U a la Z. Y bueno, eso sería una pequeña introducción a esos sistemas. Ahora pasaré a presentar, a dar a conocer y a realizar los ejemplos y ejercicios. Entonces vamos a comenzar con los ejemplos. Y entonces le voy a pedir a mi compañero que está presentando que deje de hacerlo para que pueda utilizar para que pueda ilustrar los ejercicios. Muy bien, entonces estos son los ejercicios propuestos. Y la verdad que al no ser conversiones resultan bastante simples, así que intenté alargarlos un poco para que representen algo de dificultad. Entonces, comenzando con el primero, tenemos que descomponer el número 387.692.425. Entonces, para descomponerlo, simplemente vamos, pues, representando la posición de los números según, pues, por el valor de 10 elevado que se multiplica. En este caso, el primero sería 302.000, el segundo 80.000, el tercero 7.000, el cuarto 600, y así y luego sumamos 90 y luego un 2. Entonces, para los decimales se pone un 0, un punto, y el valor. Entonces sería 0.4, 0.02 y 0.005. Entonces aquí ya tendríamos el primer ejercicio. Entonces, ahora vamos con el segundo, el cual nos pide, lo voy a realizar aquí al lado, el cual nos pide descubrir, lo voy a escribir para descubrir el siguiente, el número. Lo voy a poner descubrir el número. Entonces, para esto, solo esto. Este es el número que nos pide descubrir con los siguientes valores, entonces lo voy realizando a forma de cascada, por decirlo así. Entonces, el primer valor con el que contamos son 6 unidades de millón. Entonces serían 6 millones. Ese es el número con el que iniciamos. Después, pues le vamos agregando los valores que nos piden, que en este caso el siguiente valor serían 7 centenas de millar. Entonces se agregan las 7 centenas y nos da de resultado este número. Después nos pide que agreguemos 8 unidades de millar. Entonces las agregamos. Y luego nos piden disculpen, 9 centenas. Entonces agregamos el valor 9 en el valor, acá me falta un 0, el valor de las centenas. Luego para el siguiente nos piden 2 decenas y 2 unidades, entonces las voy a agregar de una vez juntas. Okay, y este sería el número del ejercicio número 2. Ahora vamos con el número, voy a alargar esto un poco. Ahí está, y ahora voy a realizar el ejercicio número 3. De la manera se trata de descubrir un número.
Entonces, en este caso, el número 3 comienza con el número 5000, ya nos dan valores, disculpe, ya nos dan valores desordenados, por decirlo de esa manera. Entonces tenemos el 5000, es nuestro valor base. A este le agregamos 4 unidades de millón, lo cual nos daría este resultado. Ahora a este le agregamos 7000. Entonces, 7000, entonces, pues se le sumaría al 5, lo cual daría un 12 aquí. Y luego se le suman 8 decenas de millar, lo cual daría como resultado un 9 aquí. Luego luego se le agregan 6 centenas de millar. No, entonces sería aquí. Y luego tenemos 4 decenas, lo cual está bastante simple. Entonces, luego nos piden 9 unidades. De hecho, podemos agregarlas aquí de una vez. Y luego 1000 más 1000. Entonces, aquí quedaría un 3. Luego nos piden agregar 2 unidades de millar de millón. Entonces, el número ya se expande más. Y nos termina quedando un 2000 de millón. Entonces, quedaría este resultado al agregar eso. Luego nos piden 7 decenas. Aquí agregamos las 7 centenas, disculpen, lo dije mal. Este son 9. Y luego, por último, nos piden sumarle 600, por lo que a ese 7 va a pasar a ser un 3 y se le va a sumar 1 al 4, al 3 del lado, que representa los miles. Aquí. Y así sería el tercer ejercicio. Y ahora los últimos son más cortos, solo que pueden resultar algo confusos. Entonces, para el cuarto ejercicio, se nos pide que escribamos el mayor número de 3 cifras con un dígito 0 y sumemos a este número el menor número de 3 cifras iguales. Entonces, el primer número, que sería el mayor de 3 cifras, sería el 900 con un dígito 0, sería este, 990. Y a este le sumamos pues el menor número de 3 cifras iguales, el cual sería el 111. Y el resultado de esto es 1101. Ahora vamos con el quinto. En este se nos pide escribir el antecesor del menor número de 5 cifras con un dígito 2 en el lugar de las centenas y que a este le sumemos el sucesor del menor número de 2 cifras con un dígito 0. Entonces vamos comenzando con el primero, nos pide el antecesor, es decir, el número que va antes del descrito. Entonces, el número que nos describe ahí, que sería un número menor de 5 cifras con un dígito 2 en lugar de las centenas, sería el 10.200. Y el antecesor de este sería el 10.199. Entonces, este sería el primero. Ahora, el segundo que nos piden sumar sería el sucesor. Entonces, primero colocamos el número acá del menor número de 2 cifras con un dígito 0, el cual sería el 10. Y su sucesor sería pues el 11. Entonces, simplemente sumamos estos valores.
199 más 11, lo cual nos da como resultado 10.210. Y pues esos serían los 5 ejercicios que vamos a resolver. Esto voy a incluir este procedimiento en el trabajo escrito. Y a continuación le pediré a mi compañero que vuelva a compartir, por favor, la presentación para mostrar los pues, ejercicios que serían como tarea. Entonces, si podría hacerme el favor de compartir de nuevo la presentación. Muchas gracias. Entonces ya pasados los ejemplos. Tenemos los 3 ejercicios de tarea. Entonces agradecería si alguien me pudiera tomar captura. Y pues aquí estos intenté que fueran más complejos para que aplicaran todo lo que mostré en los ejercicios. Y la respuesta de estos va a estar también en el trabajo escrito. Entonces eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y con esto finaliza nuestra explicación del tema, de los temas asignados. Bueno, muchas gracias al equipo. Un aplauso, por favor, un aplauso virtual ahí para ellos por su exposición. La idea pues era que pudiéramos tener, ¿verdad?, una introducción a los sistemas de numeración y al sistema de numeración decimal, ¿verdad?, que les tocaba a ustedes. Entonces, como sabemos, pues todos los sistemas de numeración que utilizamos actualmente pues son posicionales, ¿verdad? Em, entonces, me pareció muy interesante el tema este de la división con el método de Singapur. Según la evaluación PISA, Singapur está en los primeros lugares en los niveles académicos, ¿verdad? En los niveles educativos. Ustedes pueden buscar ahí. Hay una evaluación que se realiza a nivel mundial que es la evaluación PISA para ver cómo están los estudiantes alrededor de 15 años en áreas como matemáticas, ciencia y lenguaje. Verá como los exámenes que hace el Ministerio de Educación aquí, ¿verdad? Solo que esos pues tienen otro tipo de mediciones y precisamente Singapur es el que tiene los primeros lugares, ¿verdad?, en esta evaluación. Así que me pareció muy, muy, muy interesante ahí, ¿verdad? Cómo pues enseñan la división, ¿verdad? Y definitivamente los efectos que tiene, ¿verdad?, en los resultados académicos de los jóvenes, ¿verdad? Nosotros pues de plano que no estamos en ese ranking, ¿verdad? Nos hace falta mucho. eh, pero bueno, ¿verdad? Podemos en algunos años, esperemos pues que podamos convertirnos ahí en un país de primer mundo, ¿verdad? Y podamos tener pues mejores niveles de educación, ¿verdad? Pero pues sí me pareció interesante ese detalle y tal vez solo al grupo. La idea pues era que nos quedara muy claro también a qué se refiere esto de los sistemas de numeración posicionales. Entonces, ustedes nos platicaban ahí al inicio de que hace algunos años los sistemas de numeración pues eran no posicionales, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes podrían ilustrarnos con algún ejemplo, pues cuál es la diferencia, ¿verdad? Una diferencia entre los sistemas de numeración no posicionales que se utilizaban antes a los posicionales que se utilizan hoy en día, ¿verdad? No sé si tienen algún ejemplo por ahí que nos puedan compartir. Bueno, lo diría yo. Los números romanos, por ejemplo, son una de no posicionales porque los posicionales tienen un grupo de números que se van repitiendo. Por ejemplo, el sistema decimal tiene el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que se van repitiendo simplemente agregándole poniéndole a la derecha. En cambio, los números romanos no tienen un grupo de números, sino que
van añadiendo más números o van añadiendo más símbolos para empezar a simbolizar números más grandes. Por ejemplo, para simbolizar del 1 al 3, solo utilizan 1, que es la I, y lo utilizan. Pero para simbolizar el 4, no ponen 4 Cis, ponen una I y una V. Para simbolizar el 5, del 5 al 6 es similar, utilizan la V y el I. Y para simbolizar el 9 utilizan la I y la X. Cada vez que vas a pasar a otro número más grande, generalmente entre 10 o en una posición más grande, vas a utilizar otra letra y otra letra. Así que no es un ciclo repetitivo, por decirlo así. Así que no se puede, no es como el sistema de numeración que utilizamos ahora. No sé si me expliqué bien. Gracias, José Rafael. Sí, precisamente donde se puede ver, digamos, una diferencia muy marcada es precisamente con los números romanos, ¿verdad? Porque los números romanos se toman en cuenta los valores de los símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, la X vale 10, el palito vale 1 y la V vale 5 y la L 50 y así, ¿verdad? Entonces, el, el número, o digamos, las letras van a valer lo mismo donde quiera que estén, en cualquier posición del número. La X siempre va a valer 10, la L siempre va a valer 50, la V siempre va a valer 5 y la X siempre va a valer 10, o el palito siempre va a valer 1. Estén en el lugar en el que estén. Entonces, lo que se hace al final es sumar todos esos valores para encontrar pues el número en decimal, ¿verdad? Ahora, en un sistema de numeración posicional, sí se altera, digamos, el, el número si cambiamos la posición. Por ejemplo, el 532, por decir un número al azar. El 2 que está en la posición de las unidades, su valor absoluto es 2, ¿sí? Si cambiamos el 3 por el 2, o digamos el valor que está en las decenas a las unidades, pues el 2 ya su valor absoluto sigue siendo 2, pero su valor relativo sí va a cambiar, ¿verdad? Ya no va a ser 2, sino que va a ser 20 si lo cambiamos nosotros de posición de las unidades a las decenas. Entonces, y cada una de estas posiciones pues son potencias de 10 en el caso del sistema de numeración decimal, ¿verdad? Cada posición del número se multiplica por el valor de la potencia, ¿verdad? Que tiene la posición. Entonces, en las unidades es una potencia de 10 a la 0, en las decenas 10 a la 1. Entonces, el valor absoluto que está en las decenas se multiplica por 10 a la 1, el de las centenas por 10 a la 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pues ahí, ¿verdad? Para que nos quede muy claro, pues qué son los sistemas de numeración posicional, ¿verdad? Porque todos los que utilizamos hoy en día, pues precisamente son posicionales, ¿verdad? Tanto el binario como el octal, el hexadecimal, son posicionales. Entonces, pues no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta a los compañeros respecto a la exposición. Muy bien. Bueno, entonces, jóvenes, muchas gracias por su exposición. Solo recuerden, por favor, que deben subir su trabajo, el resumen y el material que utilizaron para su exposición, verá la presentación, los ejemplos y etcétera. Ellos ahí les colocaron eh, algunos ejercicios, así que por favor realícenlos porque ustedes saben que todo esto pues va a estar incluido dentro del segundo parcial. Entonces, no sé, probablemente podamos incluir algún ejercicio parecido, así que por favor hagan los ejercicios, ¿sí? Bueno, está bien, jóvenes, ya pueden apagar sus cámaras.
Ok, nos toca entonces el grupo número 2 que tiene el sistema de numeración binario. Nos quedan 20 minutos. No creo que vayan a pasar en 20 minutos. Entonces, ¿cómo? Nosotros estábamos estimando el tiempo como 25 minutos, pero no sé si se podría. 25 arriba. 25 minutos, de verdad. Ahí se recuerdan que es mínimo 20, No, es que mínimo es más o media hora. menos ese tiempo, pero tal vez nos tardamos un poquito más. Pero creo que sí pasamos, Lick. Bueno, si están listos, pues el espacio es de ustedes. Lo que sí es que no sé, porque a las 10 menos 5 más o menos tendríamos que interrumpir para poder pasar asistencia y, em, ¿verdad? Porque si no, no nos va a dar tiempo. Entonces, empiecen y si no han terminado a las 10 menos 5, entonces se quedan donde se quedaron, se quedan donde vayan y continúan el día martes, por favor. Bueno, Lick ahorita va a presentar baile. Muy buenos días, compañeros y licenciada. El grupo Manada de Informático le tocó el sistema de numeración binaria y les voy a contar un poco de la historia de cómo se posicionó este sistema. El sistema binario es un sistema de numeración básico en computación y tecnología, la cual ayuda a la información donde todos los números se pueden representar por dígitos de ceros y unos. A lo largo de la historia hemos tenido grandes exponentes sobre este tema, empezando por aproximadamente en el siglo III antes de Cristo por el matemático hindú llamado Pingala. Él en una obra que se llama I Ching, que significa libro de las mutaciones, habló por primera vez del sistema binario. Luego tenemos a Sir Francis, que creó el código banco principalmente en el siglo XVII. Este se basa en que utiliza las letras A y B agrupadas en combinaciones de 5 letras para encriptar mensajes. Luego tenemos a un gran pensador que fue Gottfried Leibniz, algo así se dice el nombre. En su artículo que fue publicado en 1703 explica cómo los números se pueden representar usando cifras de ceros y unos. Por la época no recibió el apoyo que merecía, pero no fue hasta el siglo XX, por la llegada de los ordenadores, que se tomó en cuenta su idea, que fue casi 300 años después. Gracias al artículo que publicó George Boole, el ingeniero Claude Shannon demostró que se podía utilizar la lógica booleana para resolver problemas implementándola a través de circuitos donde los interruptores encendidos representaban los unos y interruptores apagados los ceros. Describiendo de la base de numérica del sistema binario, el sistema binario popularmente conocido porque es el sistema que utiliza los ordenadores y el resto de los dispositivos electrónicos es un sistema de base 2. La base no es otra cosa que el número de símbolo con el que cuenta un sistema de numeración en el binario base 2 porque tiene dos símbolos, el 0 y el 1. También tenemos otros tipos de sistemas, como lo es el terciario de base 3, porque tiene tres símbolos, el 0, el 1 y el 2. Y así consecutivamente con el cuaternario de base 4, el quintario de base 5, el octal de base 8, el decimal de base 10, el hexadecimal de base 16, el trigesimal de base 30 y así hasta la base 64. Por otro lado, podemos decir que este número es binario o este número es de base 2, que significa lo mismo, igual que todos los sistemas de numeración, el base 64 directamente no tiene un nombre extraordinal, como pudiera ser sexigésimo cuaternario. Se nombra siempre de base 64, la base es su propio nombre y
se dice directamente este número es base 64, aunque tampoco estaría mal decir sexagésimo cuartenario, pero solo por pereza de no decir una base tan larga. También podemos identificar los números binarios, ternarios, cuaternarios con un subíndice de 2, 3, 4 y así hasta el número hasta la base 4. A veces se puede ver entre paréntesis, por ejemplo, ver un número, digamos, el 101, paréntesis, 2 como 101, 2, sin paréntesis. Esto no es correcto, es bastante, en bastantes casos, pues crea confusión sobre todo con las variables. Por ejemplo, para la variable x, que no es lo mismo decir x sub 2 que x sub 2 entre paréntesis, ya que x sub 2 entre paréntesis quiere decir que es un número que sea x, es binario, mientras que x sub 2 representa uno de los números de una sucesión consecutiva. La lista de los símbolos utilizados en el sistema binario 0 y 1, esto significa que es un sistema que solo utiliza dos cifras para representar todos sus números, y en caso de código binario, estas dos cifras son el 0 y el 1. Los ordenadores utilizan este sistema binario porque solo trabajan con dos niveles de voltaje, apagado o sin presencia de carga eléctrica, 0, y encendido o con presencia de carga eléctrica, 1. Muchas gracias. Conversión entre binario y decimal. El sistema binario se trata de un sistema de numeración en que los números se representan utilizando solamente dos cifras, 0 y el 1. Este sistema de codificación se utiliza para representar textos o procesar instrucciones, entre muchas cosas. El sistema binario es un sistema posicional en que el valor de la posición viene determinando de potencia de 2. Por lo tanto, si nosotros queremos convertir en un número en base 2 al sistema decimal, no tenemos más que multiplicar el dígito 0 o 1 por la potencia de 2. Este es un ejemplo. Aquí nos dan nuestra operación en sistema de binario. Yo hice estos ejemplos, supongamos de derecha a izquierda, vamos a poner los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo hasta qué cantidad tenemos de la operación. Luego vamos a poner, siguiendo la flechita, vamos a poner el 2, la potencia a la 0, 2 potencia a la 1, 2 potencia a la 2, hasta 2 potencia a la 6, que es lo que tenemos. Estos resultados de las potencias los vamos a colocar en la parte de arriba, que sería en la siguiente imagen. Vamos a poner el resultado de la potencia 2 a la 0, nos dio 1, lo vamos a poner arriba. 2 a la 1, vamos a ponerlo 2, 2 a la 2, el 4, y así sucesivamente hasta llegar a 2, del resultado de la potencia 2 a la 6, que es el 64. Luego vamos a tomar solo los valores número 1, porque sabemos que al multiplicarlo por 0 nos va a dar 0. Entonces vamos a agarrar solo los valores que tenemos en la parte de arriba, pero los que tienen un 1. En este caso sería, el 1 tiene el 64, más el 1, el siguiente 1 tiene 16. El siguiente 1 tiene el valor de 2 y el siguiente 1 es un valor de 1. Vamos a sumar eso y el resultado que nos da en este caso es 83. Ya tenemos nuestro número en decimal. Ahora la conversión entre decimal y binario. El sistema decimal a un sistema de numeración posicional, su base es 10 y los símbolos que se utilizan son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que se le llaman dígitos. Este se puede hacer por medio de dos métodos. El primer método es que vamos a construir esta tablita. Esta tablita va a tener, pues, en este caso, como es un número pequeño, pues yo hice la tablita de potencia de 2 a la 0 a 2 a la 10, pero este puede seguir de 2 a la 11, 2 a la 12 y así, pero en este caso solo fue hasta 2 a la 10. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner sus potencias de 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, los resultados en esta cajita. Desde el 2 a la 0, que es 1, hasta 2 a la 10, que su resultado es 1024. Luego, de izquierda a derecha, vamos a buscar un número que sea menor o igual
al número que nos están dando, en este caso es 94. Entonces, de izquierda a derecha vamos a buscar de menor o igual número. En este caso, aquí el número 64 es el que escogimos porque es un número menor a 94. Vamos a hacer esta resta, en la siguiente imagen vamos a hacer esta resta, 94 menos 64 nos da un 30. Volvemos a hacer una búsqueda en esta tablita qué número es menor o igual a 30. En este caso sería hasta el 16. Nos da un resultado de 14. El 14 buscamos la tablita cuál es de menor o igual a este número y es el 8. Nos da un resultado de 6. Luego este 6 buscamos otra vez su resultado, en este caso sería el 4. Y él nos da el 2. Ahora vamos a buscar un número que sea igual o menor a 2. Y ahora tenemos un número que es igual, que es el 2. Ahí esto tenemos que llegar hasta que nos dé un resultado de 0. Llegamos al 0. Luego, con estos números azules, estos números azules, que es el 64, 16, 8, 4 y 2, vamos a colocar un número 1 abajo de las casillas que teníamos esos resultados. Entonces, abajo del 64 un 1, abajo del 16 un 1, abajo del 8 un 1, abajo del 4 un 1 y abajo del 2 un 1. Los números que quedaron como que en casillas vacías se van a rellenar de ceros. Y este es nuestro número ya convertido de decimal a binario, que ese resultado es 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ese es el primer método. El segundo método es un poquito más corto, por decirlo así. La siguiente, por favor. El segundo método es haciendo una división. Aquí lo vamos a ir dividiendo el 36 dentro de 2, que nos da 18. El 18 lo dividimos dentro de 2, que nos va a dar 9. 9 dividido entre 2 nos va a dar un decimal. En este caso vamos a agarrar solo la parte entera, que en este caso sería 4. Ahora volvemos a dividir 4 dentro de 2, nos da 2, y 2 dentro de 2 nos da 1. Ahora vamos a tener en cuenta una cosa, que los números impar va a ser con un 1 y los números que son pares va a ser con un 0. Y vamos a poner estos 1 y 0 desde la parte de abajo, así como está en la flechita, desde abajo hacia arriba. Vamos a empezar. El 1 es un número impar, entonces se va a poner un 1. El 2 es par, 0, el 4 es par, 0, el 9 es impar, 1, el 18 es par y el 36, que es el número inicial, ese también se toma en cuenta. Se va a poner, el 36 es un número par. Entonces, después, para dar la respuesta, vamos a hacer de abajo hacia arriba, como había dicho, tomando el 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y así sería la conversión entre decimal a binario por el segundo método. Aplicaciones prácticas. La numeración binaria en la informática se utiliza para los diversos métodos de codificación de datos. Un ejemplo de esto son las cadenas de caracteres o cadenas de bits. Para una computadora, el procesar los datos con el código binario es más fácil debido a que solo posee 2 datos y consume menos espacio. En la electrónica se utiliza en la creación de los circuitos electrónicos digitales, la cual es parecida a lo que hace una computadora al procesar los datos, debido a que funciona de la siguiente manera. 1 es cuando existe un voltaje y 0 cuando no existe. Un ejemplo de su uso es en la programación de microprocesadores. Los microprocesadores son los encargados del funcionamiento del sistema operativo, aplicaciones del usuario, etc. En otras palabras, es el encargado de transmitir, recibir y coordinar los procesos y comandos que se utilizan en el sistema. Debido a las instrucciones del microprocesador, en la memoria principal se utiliza el sistema binario para dicha función. En la vida real, los microprocesadores son los que ejecutan las instrucciones que se les debe de dar al sistema operativo. También se puede llamar kernel, que es donde corren las instrucciones. Otro ejemplo es en la programación de aplicaciones, de las cuales optimizan el espacio de disco, espacio de la memoria RAM o ROM. Cuando los vectores con los valores que son necesarios para almacenar en las variables son booleanos de falso, verdadero o en estado de encendido o apagado. En este caso, solo se utiliza un bit para almacenar un 0 o un 1.
Las operaciones matemáticas binarias, al igual que los números decimales, los números binarios pueden ser operados de forma aritmética. Es por ello que a continuación observaremos el procedimiento para la realización de las mismas, las cuales están compuestas por suma, resta, multiplicación y división. Bueno, como estaba mencionando antes mi compañera Erika, los números binarios, al igual que los decimales, pueden ser operados de forma aritmética, pero tienen un proceso un poquito adaptado a lo que son los números decimales. En este caso vamos a comenzar con lo que es la suma. Para la suma tenemos 4 reglas básicas que debemos de tomar en cuenta a la hora de realizar una suma de 2 números binarios, que son que 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1, 0. ¿Por qué 1 más 1 es 1, 0? Porque en sistema de numeración binario este número representa 2. Entonces, a la hora de sumar 1 más 1, pues el sistema decimal es 2. Lo que se hace aquí es de que como ya se tiene la primera casilla ocupada, entonces pues se traslada el 1 para la siguiente posición y pues se pone el 0 a la par. Aquí tengo un ejemplo de lo que podría llegar a ser una suma de números en binario. Tenemos acá la sumatoria de 0, 1, 1 y 0, 0, 1. Okay, entonces tenemos de que 1 más 1 es 2. Entonces, lo que se hace aquí en este caso es bajar el 0, que es el 0 que tenemos en la primera posición aquí, lo bajamos y llevamos 1 a la siguiente posición. Entonces, tenemos que 1 más 0 es 1, pero tenemos un 1 aquí arriba. Entonces, se hace lo mismo que en el anterior. Se pone el 0 y se lleva el 1, porque 1 más 1 es 2. Por último, tenemos que 0 más 0 es 0, pero con el 1 que tenemos acarreado de la posición anterior, entonces pues nos da que es 1. De hecho, este número es 4 en sistema de numeración binario, y tenemos que pues este es un 1, es equivalente a 1 en sistema decimal, y esto es equivalente a 3. Entonces, como sabemos, en sistema decimal, 3 más 1 es 4. Entonces, aquí tenemos la representación de esa sumatoria en sistema de numeración binario. Ahora vamos a lo que es la resta. La resta es muy similar a la suma, pero por su parte, bueno, tres de sus reglas básicas también se comportan como en sistema de numeración binario. Salvo la segunda operación, las demás se comportan como sistema de numeración decimal, perdón. En este caso, 0 menos 1 es igual a 1, ya que tomamos un acarreo negativo del 1 de la columna de la izquierda. En este caso tenemos que 0 menos 0 es 0, 0 menos 1 es 1. ¿Por qué? Porque tomamos las dos cifras que tenemos aquí. Entonces, tenemos que 1, que en realidad este número equivale a 2, como les había mencionado antes. Entonces, tenemos que 2 menos 1 es igual a 1. Entonces, tenemos que 1, 0 menos 1 es igual a 1. Tenemos también que 1 menos 0 es igual a 1 y 1 menos 1 es igual a 0. Esto lo sabemos también del sistema de numeración decimal. Entonces, aquí les tengo un pequeño ejemplo. Tenemos que 1, 1 menos 1, 0. Entonces, tenemos que 1 menos 0 es igual a 1 y 1 menos 1 es igual a 0. En representación decimal, este número es 3 y este número es 2. Entonces, como sabemos del sistema de numeración decimal, 3 menos 2 es igual a 1. Y aquí tenemos el resultado en binario que también es equivalente al 1. Luego tenemos lo que es la multiplicación en números binarios. La multiplicación en números binarios nos recuerda mucho a lo que era la tabla de verdad de la disyunción inclusiva, que lo vimos en el curso de lógica, lógica a sistemas de cómputo. Entonces, tenemos que las 4 reglas básicas de la multiplicación binaria se comportan de igual manera que en la decimal. Esto hace un poco más fácil su comprensión, pero esto no significa que la operación entre dos números decimales sea sencilla, ya que tenemos que realizar una sumatoria interna para conocer el resultado. Como saben, del sistema de numeración decimal, al igual que aquí en el binario, tenemos que 0 por 0 es igual a 0, 0 por 1 es igual a 0, 1 por 0 es igual a 0 y 1 por 1 es igual a 1. Aquí les tengo otro pequeño ejemplo para que puedan tener una idea más clara de cómo se hace una multiplicación en el sistema de numeración binario. Tenemos primero la primera posición, que es 0. Entonces tomamos en cuenta que 0 por 1 es 0, 0 por 0 es 0 y 0 por 1 es 0. Entonces ponemos los 3 ceros en la parte inferior. Luego, así como es igual que en el sistema de numeración decimal, es lo mismo, corremos una casilla, o una posición, mejor dicho, al lado izquierdo,
Y luego comenzamos a multiplicar en el siguiente bit, en este caso que sería el 1. Ponemos que 1 por 1 es 1, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Luego realizamos la sumatoria de dichos resultados de ambas multiplicaciones y nos da que el resultado es 1, 0, 1, 0, que en este caso en sistema de numeración decimal es equivalente al 10. De hecho, si nos damos cuenta, el número de arriba es 5. ¿Por qué? Porque el 1 en la primera posición vale 1. El 1 en la segunda posición vale 2, pero en este caso no tenemos un 0. Y el 1 en la tercera posición vale 4. Entonces 1 más 4 es igual a 5. Y acá tenemos que este es 2. Entonces 2 por 5 es igual a 10. Y es lo mismo en sistema de numeración binario. ¿Ok? Ese es el equivalente en decimal. Luego tenemos la división en binario. Para la división no contamos con una serie de reglas básicas predispuestas. Será conforme a la disposición de la incógnita que desarrollaremos el problema. Ok, entonces, al igual que en el sistema de numeración decimal, nos ponemos a pensar si el divisor, ¿cuántas veces cabe la primera cifra del dividendo? En este caso, tomamos en cuenta que 1, 1, es 1, 1, 0, está dividido entre 1, 1. Entonces, en este caso sería, si no estoy mal, 6 dividido 3. Entonces, ¿cuántas veces cabe 1, 1 en 1? Pues cabe 0 veces. Entonces ponemos 0 en la parte del cociente. Ahora tomamos la segunda cifra también. ¿Cuántas veces cabe 1, 1 en 1, 1? Pues cabe una vez. Entonces colocamos el 1 en la parte superior en el cociente. Por último, nos queda de residuo 0 y bajamos el 0 de la derecha. Y nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces cabe 1, 1 en 0, 0? Pues no cabe ninguna vez. Entonces ponemos un 0, no cabe en ese número. Ponemos 0 aquí. Y como pues los ceros a la izquierda no tienen valor, entonces tenemos que la respuesta es 1, 0, que es equivalente a 2. Entonces, al igual que en el sistema de numeración decimal, podemos entender que 6 dividido 3 es igual a 2. Licenciada, ya estamos en hora, no sé si va a pasar asistencia o continúo exponiendo. Sí, gracias. Vamos a no quería interrumpirlo. Nos vamos a quedar hasta aquí porque ya son las 10. Entonces, en lo que pasa asistencia, pues se llegan las 10:05. Terminan el día martes con lo que hace falta, ¿verdad? No sé qué temas tienen todavía pendientes porque ahorita vimos las 4 operaciones aritméticas en sistema binario. ¿Qué temas tienen pendientes? Faltan los complementos también, complemento a 1 y complemento a 2. Complemento 1 y complemento 2, ok. Muy bien, entonces sí, mejor lo vamos a dejar para el día martes para que vayan más despacio también. Y sí les voy a agradecer de que puedan, pues, proporcionarnos un poquito más de ejemplos, ¿verdad? Con respecto a cada una de las operaciones y también a las conversiones entre los sistemas decimales, decimal y binario y decimal, ¿sí? Entonces, si pudieran complementar un poquito más con ejemplos, porque pues también una hoja de trabajo que tenemos próximamente incluye estas operaciones, entonces para que todo nos quede bien claro, ¿verdad? Cómo lo vamos a hacer. Entonces, muchas gracias con lo que llevan hasta el momento y terminan el día martes. Voy a pasar a asistencia entonces rápido.